a continuar con el panel sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros retos de Norteamérica. Tenemos a los panelistas, al doctor Jaime Zabludovsky, vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial, a la doctora Luz María de la Mora Sánchez, investigadora del CIDE, y al señor Gerald Schwebel, vicepresidente ejecutivo del IBC Bank. Este panel va a ser moderado por el licenciado Ricardo Treviño Chapa, administrador general de aduanas. La doctora Luz María de la Mora cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México, con una maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale. Es directora y fundadora de LMM Consulting y profesora afiliada en el CIDE. Ha ocupado el cargo de jefe de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Economía se desempeñó como jefa de la Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales y representante de la dependencia en Bruselas. Fue consejera económica en la Embajada de México en Washington y miembro del equipo de negociación de México para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector automotriz. El doctor Jaime Zabludovsky es licenciado en Economía por el ITAM, doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Comenzó su carrera profesional en 1984 en la Oficina de Investigación Económica del Banco de México. Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte fungió como subjefe de negociaciones para México. En 1994 fue nombrado subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, lideró las negociaciones de México con Centroamérica e Israel, así como los tratados bilaterales de inversión con varios países europeos y Argentina. De 1998 al 2001 fue embajador de México ante la Unión Europea y jefe negociador del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Jerry Schwebel es egresado de la Universidad Internacional de Texas A&M en Laredo. Tiene amplia experiencia y liderazgo en asuntos relacionados con la relación comercial entre México y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, transporte, logística, administración de fronteras, seguridad nacional, migración y finanzas internacionales. Fue presidente nacional del Border Trade Alliance, director binacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, miembro del Comité de Transportes, Logística e Infraestructura de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, miembro del Consejo de Comercio Fronterizo de la Secretaría de Estado en Texas, entre muchos otros cargos relacionados con logística, transporte, infraestructura, seguridad y capital humano calificado. Es miembro de CEO Dialogue. Los dejo entonces con ustedes y cedo la palabra al licenciado Treviño. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Luz María, Jaime, Gerald, un gusto estar por acá con ustedes. Toño, bienvenido al panel, qué bueno que te subiste. Bienvenidos, buenos días a todos nuevamente, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a moderar este importantísimo panel con unas personalidades tan distinguidas. La verdad es que uno se siente pues con una responsabilidad y un reto importante de poder llevar bien este foro, este panel que por supuesto pues promete para ser el mejor en este evento. Qué bueno que dejaron la alberca y que están acá con nosotros. Pues bueno, el tema respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tema que nuestros panelistas conocen muy bien. Ya hemos escuchado la reseña de su desempeño profesional, no vamos a repetirlo, creo que son bastantes conocidas además las personas que tenemos aquí, y sin duda pues un proceso que hoy es algo que nos impacta, que tenemos muy presente todos quienes tenemos involucramiento en el comercio exterior. Con Estados Unidos tenemos prácticamente el 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos, el 56% de nuestras importaciones provienen de Estados Unidos. Es una relación comercial muy sólida, una relación comercial pues de lo más relevante, por supuesto nuestro principal socio estratégico.
En materia aduanera, ustedes lo saben, los proyectos que hemos venido llevando a cabo dentro de la agenda bilateral en infraestructura, en operación con despacho conjunto, inspección conjunta. Y bueno, prácticamente yo les diría que la Administración General de Aduanas está en contacto con CBP todos los días. Yo tengo personalmente una muy buena relación con el comisionado, con Kevin McAleenan, y prácticamente hemos estado cada 15 días viéndonos o platicando por teléfono, pues viendo los posibles temas, pero en un enfoque pues técnico, operativo, en donde muchas veces estamos en materia aduanera. En materia ya de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues es un esfuerzo que encabezan tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento. Nosotros hemos venido participando dentro del capítulo de facilidades aduaneras, algún tema de reglas de origen, e-commerce, entre otras, incluso en proyectos de enforcement, de hacerlo juntos. Y en ese sentido, bueno, pues hemos estado muy activos, pero sin duda es un proceso que iniciará en muy corto plazo y que nos presenta grandes retos, pero también oportunidades como país y como región. Bueno, pues yo sin ahondar más y sin dar más vueltas al asunto, pues dejaríamos a la presentación inicial de cada uno de nuestros panelistas y vamos a iniciar como fueron presentados. Empezamos por las mujeres, así que Luz María, si nos haces favor de ser la primera que exprese sus comentarios. Por supuesto, donde gustes. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estar el día de hoy. Es para mí realmente un gran gusto y un gran honor el poder compartir este panel, además con un querido jefe que tuve y con quien aprendí muchísimo. Un honor estar contigo, Jaime, el día de hoy para hablar sobre los temas que tienen que ver con las perspectivas de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, pues yo el día de hoy lo que quiero es, pues desde el punto de vista de alguien que participó en negociaciones comerciales y de un observador interesado, platicarles un poquito de cómo veo yo la perspectiva de la negociación. Les pediría si me pueden ayudar con la presentación. Y bueno, pues realmente creo que uno de los temas que hay que pensar el día de hoy es cómo es posible que estemos en la situación en la que nos encontramos el día de hoy, cómo es que hemos llegado a este punto. Y pues miren, rápidamente entender que la perspectiva de la negociación, de la modernización del Tratado de Libre Comercio, como creo que me parece más constructivo presentarlo más que como una renegociación, una modernización, no es la primera vez en estos 23 años de implementación del tratado que se habla de modernizar el acuerdo. Si ustedes recuerdan, la administración del presidente Fox, la administración del presidente Calderón, hubo varios intentos desde la Alianza para la Prosperidad, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad, la SPAN, el PPS, ya se hablaba de cómo hacemos para fortalecer el tratado, cómo hacemos para mejorar la integración productiva en América del Norte. Lo que sí llama la atención es la forma de dónde viene esta renegociación. La promesa de campaña del presidente Trump cuestionó muy severamente al comercio internacional y a sus reglas, y en la agenda comercial de Estados Unidos, de acuerdo con el presidente Trump, ha habido muchas deficiencias. Según el presidente Trump, Estados Unidos ha sido un muy mal negociador de acuerdos comerciales. Y en su opinión hay dos, resultados, o hay dos indicadores que para él son suficientes para cuestionar la agenda comercial de los Estados Unidos como se ha desarrollado en las últimas décadas. Una es el déficit comercial, que pues los economistas serios siempre han dicho que su forma de medir el déficit comercial y su evaluación sobre los acuerdos comerciales es incorrecta e incompleta, porque hay que ver otras variables dentro de la economía que él no considera. Pero el déficit comercial de Estados Unidos de 800,000 millones de dólares, donde México representa el 8%, ha sido una de las principales razones por las que él quiere renegociar este tratado. Y la otra es la pérdida del empleo en la manufactura en Estados Unidos, y como se muestra en este mapa, ha habido un movimiento de los empleos en la manufactura del Midwest hacia el sur y el oeste de los Estados Unidos, que no es nuevo, esto viene desde los años 70 y que además responde a cuestiones de
flexibilidad laboral en Estados Unidos en el sur, fragmentación de la producción a nivel global, una forma de elevar la competitividad de la producción en Estados Unidos y sobre todo porque Estados Unidos está desplazando trabajos de bajo valor agregado a trabajos de mayor valor agregado. Pero estas condiciones, aunque no son nuevas, son las que le sirvieron a Trump para llegar a la presidencia en Estados Unidos. El Telecán fue foco central de los ataques. Ustedes saben que México fue el villano favorito de la negociación de la elección de Estados Unidos por Trump. Trump sí le llegó a su electorado con este tipo de temas, él lo sabía, y el Telecán se volvió foco central de los ataques. Ahora, empezó con México. México estuvo fuerte y desde el principio en la negociación, pero también hay que recordar que México no ha sido el único en sus críticas a los efectos de su política comercial con el mundo. También ha pasado por Canadá, con temas relacionados, por ejemplo, con lácteos, cuando se fueron a quejar los productores de Wisconsin con él y atacó frontalmente a Canadá. Ha pasado lo mismo con Alemania, ha pasado lo mismo con Corea del Sur, a donde ayer, por ejemplo, ya les planteó la posibilidad de hacer una renegociación también de ese tratado. Ahora, el tema es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí se puede modificar. No estamos hablando de que esté escrito en piedra, que no se pueda modificar o que esté prohibido. Te debemos de recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo de cooperación económica entre los países y los tres estamos ahí porque pensamos que vamos a ganar más y nos vamos a beneficiar de estar ahí, pero nadie está obligado a estar. Entonces, el artículo 2202 del tratado sí habla sobre modificaciones al acuerdo, sí las permite, sí están previstas y en el pasado hemos tenido, por ejemplo, modificaciones a reglas de origen. Hemos pasado paquetes de reglas de origen por el Senado de la República que han sido acordados entre las tres partes para ajustar a la realidad productiva de la región. Y por otro lado, el artículo 2205 también prevé la posibilidad de que alguna de las partes se pueda retirar si se avisa con 6 meses de anticipación. Esto no es, no es normal que suceda, pero también está previsto. Ya nos pasó con Venezuela en el Tratado de Libre Comercio del G3. En el 2006, Venezuela, con 6 meses de anticipación, denunció y se retiró del tratado porque está previsto. Entonces, sí está previsto en el Telecán que una de las partes se pueda retirar. Ahora, ¿estamos hablando de una modernización o una denuncia de parte de Estados Unidos? Pues esperemos que estemos hablando de una modernización. Los procesos políticos en Estados Unidos están muy convulsos. Hay mucha división partidaria y también mucha división dentro de la misma administración. Pero, bueno, finalmente, después de todas las amenazas que nos dio Trump, incluso el 25 de abril, estaba la posibilidad de que Estados Unidos, efectivamente el presidente Trump firmara la salida de Estados Unidos del Telecán y entonces empezara una negociación. Afortunadamente eso no sucedió, pero sí es cierto que siempre estamos con la espada de Damocles encima. El periodo de consulta se lanza el 18 de mayo con la notificación que hace el representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos, Bob Lighthizer, al Congreso, a la Cámara y al Senado, diciéndole que tiene la intención de sentarse a negociar con México y con Canadá, lo cual fue muy positivo, incluir también a Canadá, la modernización del acuerdo. A partir de entonces se inició un proceso de consultas en Estados Unidos que llevó a más de 12,400 comentarios sobre el acuerdo. Hubo 3 días de audiencias en la Comisión de Comercio Internacional con más de 140 testimonios y se espera que el lunes de la próxima semana tengamos ya los objetivos claros de la negociación. Este periodo de consultas nos ha dado certidumbre en la medida en que ya sabemos que estamos buscando una modernización o que Estados Unidos está buscando una modernización. Pero obviamente falta saber qué es lo que quieres, cuáles son los objetivos de Estados Unidos en esta negociación para poder iniciar el proceso ya de negociación formalmente el 16 de agosto en caso de que el Congreso sí le apruebe al representante comercial sus objetivos de negociación. Al mismo tiempo, tanto Canadá como México han abierto procesos de consulta. El proceso de consulta de Canadá termina el 18 de julio, el de México termina el 26 de julio. Ahora, ¿cuál es
ahorita uno de los temas medulares que yo creo que están en la mesa. Sin duda alguna, las visiones diferentes. En los años 90, cuando nosotros negociamos el tratado con Estados Unidos y con Canadá, había una visión común y conjunta de que los tres países queríamos llegar al mismo objetivo, es decir, crear una zona de libre comercio para promover flujos de comercio de bienes y servicios e inversiones, lograr una integración productiva en la región y lograr de hacer de América del Norte una región competitiva. Esas eran nuestras visiones. El día de hoy, el presidente Trump nos planteó una visión completamente distinta. México y Canadá sí estamos interesados y sí queremos seguir en un tratado trilateral porque lo concebimos como un motor de crecimiento, de empleo y de integración productiva y queremos una mayor profundización hacia una integración productiva. Sin embargo, el presidente Trump nos presenta una visión muy diferente. Su visión es que quiere un comercio justo. De hecho, vamos a la página del USTR, vamos a la página de la Casa Blanca y hablan sobre Free and Fair Trade. ¿Qué quiere decir Free and Fair Trade? Es una definición nueva, en mi opinión. ¿Por qué? Pues porque de lo que se habla cuando se habla de un comercio justo es de reducir un déficit y devolver empleos. Proteger su mercado con una visión nacionalista, aislacionista, mercantilista, donde el comercio parece ser una suma cero, donde lo que yo gano tú lo pierdes, y una férrea defensa comercial, como ya lo estamos viendo con las secciones, por ejemplo, la investigación de la sección 232 sobre importaciones de acero. Entonces, aquí tenemos un gran reto de cómo vamos a hacer para sentarnos a negociar con un socio que tiene una visión completamente distinta a la que Estados Unidos tuvo hace 30 años, cuando empezamos a pensar en este proceso de negociación, y hoy cómo hacemos para conciliar objetivos completamente diferentes, que además a lo que busca es, al final, para México, yo creo que es salvaguardar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sin duda también para los sectores productivos de Canadá y de Estados Unidos. Tenemos diferentes actores tomando decisiones en Estados Unidos, lo cual también complica mucho el escenario. La Casa Blanca tenemos al presidente Trump, que ha dicho que quiere renegociar el Telecan totalmente, lo cual es un gran reto para nosotros, porque pues estamos abriendo de alguna forma la caja de Pandora, donde no queremos llegar, donde no queremos poner en riesgo lo que ya hemos logrado. Tenemos dentro de la Casa Blanca asesores como Stephen Bannon o Peter Navarro, que tienen una visión completamente contraria a lo que es el Telecan lo que ha sido el Telecan hasta el día de hoy. Tenemos gente como Gary Cohen o Jared Kushner, que son mucho más sensatos y mucho más al medio y que han tratado de llevar al presidente Trump al medio. En la administración tenemos a Bob Lighthizer, que es un gran negociador, pero también un negociador con una visión también con mucha tendencia al proteccionismo, a las medidas de comercio administrado, a proteger a la industria. Ross Wilbur del US Departamento de Comercio, que fue de los primeros en pronunciarse sobre la necesidad de renegociar el tratado para que beneficie a Estados Unidos, y el secretario de Agricultura, que me parece que ha jugado un papel muy importante en términos de entender por qué sí es importante para Estados Unidos el NAFTA. Hacerle ver al presidente Trump que México es el tercer mercado para las exportaciones agrícolas de Estados Unidos y que además, gracias al Telecan, México se ha vuelto uno de sus principales destinos de exportaciones con una variedad de productos. Y luego tenemos obviamente al sector privado, donde sí se ve un gran nerviosismo sobre qué es lo que va a pasar con el tratado. Hay una gran parte de las asociaciones en Estados Unidos que piden no hacer daño. Los cambios que se hagan o que no se hagan cambios, pero que no hagan daño a lo que se ha logrado. Modificar para mejorar e incluir aquellas disciplinas tipo TPP que ya se negociaron y que con la salida de Estados Unidos del TPP han quedado en el margen y dejan en una posición más vulnerable a Estados Unidos frente a otros socios, o también están aquellos, obviamente, que quieren aprovechar para reducir la ambición o para retirar a Estados Unidos del tratado. Ahora aquí, rápidamente, esta gráfica nada más es para mostrar que, bueno, México, Estados Unidos y Canadá, entre los tres, hacemos alrededor de 1.200 billones en español, 1.2 trillion en inglés, de comercio al año. Y básicamente el reto para nosotros como región es mantener nuestra competitividad y nuestra posición en el mundo. El día de hoy, el comercio que representa América del Norte con respecto al resto del mundo es de 14.6%.
pero cuando empezamos la integración era de 17.6 en 94. O sea, hemos perdido participación de mercado como región a nivel global y el reto es mantener esa integración, pero obviamente no podemos hacerla si tenemos una visión contraria a lo que es la integración productiva que hemos seguido hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué vamos a renegociar? Y básicamente yo quiero plantearles algunas líneas que yo veo de acción y muy rápidamente. El Telecán todavía tiene algunas áreas que no se han implementado cabalmente. Por ejemplo, el área de servicios. Negociamos servicios profesionales, lo que quiere decir la liberalización de servicios entre los 3 países para profesiones. Tenemos una lista de más de 50 profesiones, pero solamente tenemos acuerdo mutuo de profesiones en algunas áreas, como por ejemplo arquitectura, contabilidad, actuaría y leyes entre Texas y México. Entonces, está todavía muy limitado, ha sido un área que no se ha aprovechado cabalmente y ahí hay un enorme potencial porque los 3 países tenemos mucho trabajo que hacer para que esto se pueda materializar. Servicios de transporte terrestre de carga, la liberalización que tenemos el día de hoy dista mucho de la liberalización que se negoció, que era una liberalización plena a partir iniciando en 1995 con los estados fronterizos y posteriormente llegando a todos los estados e incluso a Canadá. Esta liberalización no se ha dado, tenemos un programa limitado y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos en términos de integración productiva y hacer más eficiente la región. Servicios de paquetería, por ejemplo, también, o compras del sector público, donde las empresas mexicanas realmente han tenido poca o nula participación en las compras de los socios comerciales. Reglas de origen. Me parece que reglas de origen es una de las áreas clave y más importantes en lo que es la renegociación del Telecán. Lo ha dicho Wilbur Ross, lo ha dicho Bob Lighthizer. ¿Por qué? Porque lo ven como una oportunidad para incrementar el contenido de la región. Me parece muy bien, pero creo que tenemos que tener también mucho cuidado porque reglas muy restrictivas donde no podamos abastecernos de insumos de terceras regiones nos llevarían a reducir competitividad porque no tenemos el abasto en la región y por otro lado tampoco podemos permitir las condiciones de Buy America y Hire America como una forma de elevar el contenido de la región. Me parece a mí que lo tenemos que ver de una perspectiva sectorial donde no todas las reglas de origen del tratado pueden estar sujetas a las mismas condiciones porque no tenemos las mismas condiciones de abasto y eventualmente también pensar en llegar a una unión aduanera en ciertos sectores. Ahora, otra opción sería pensar en la agenda del TPP. Cuando Estados Unidos se retira del TPP, deja sobre la mesa una agenda que realmente había sido trabajada por más de 5 años, creando estándares muy elevados, sobre todo para atender las necesidades de la cadena productiva el día de hoy. Las reglas que tenemos el día de hoy son reglas del siglo XX para promover exportaciones. Las reglas que necesita el comercio el día de hoy, el comercio internacional, son reglas del siglo XXI que realmente puedan apoyar cadenas globales de valor donde importaciones, exportaciones, capital y trabajo son igualmente importantes para mantener una cadena productiva. Entonces, aquí tenemos una agenda de temas que algunos están incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se pueden mejorar y algunos otros como comercio electrónico o cooperación y desarrollo son temas completamente nuevos. En las audiencias de la Comisión de Comercio Internacional que tuvieron lugar a finales de junio, sí hay temas muy importantes sobre facilitación comercial y aduanas, por ejemplo, modernizar aduanas, simplificar los trámites aduaneros, mantener los temas de seguridad, mejorar procesos para liberar mercancías, mayor transparencia, prohibir derechos de aduanas. Estos son solamente algunos de los temas que fueron discutidos por diversos ponentes dentro de las presentaciones que se hicieron del sector agropecuario, servicios, industria manufacturera, asociaciones, academia, etcétera. El tema aduanero es un tema muy importante, la facilitación comercial es un tema clave y lo destacaron desde diferentes perspectivas diferentes actores. Ahora, otros temas que podrían ser también considerados y que en mi opinión están en la discusión son temas tan importantes como, por ejemplo, ordenar los mercados laborales en América del Norte, de la forma en que se ha hecho con Canadá y México bajo el programa para trabajadores agrícolas temporales. Me parece a mí que la parte agropecuaria solamente es una ecuación. Yo pienso que este es un momento
que si bien es un momento muy delicado, si vamos a poner el tema laboral en la mesa, también hay que destacar que Estados Unidos está necesitando la mano de obra mexicana, necesita la mano de obra en todos los sectores y a todos los niveles de educación. Estados Unidos está creando 200,000 empleos al mes y México los trabajadores mexicanos en el sector agropecuario, servicios, construcción, etcétera, están haciendo la diferencia a la competitividad de los productores en Estados Unidos, igualmente que las empresas. Otros temas que me parece que es muy delicado pensar que van a entrar en las negociaciones del tema del salario mínimo o temas de depreciación del tipo de cambio. Y temas que me parecen fundamentales podrían ser frontera, desarrollo regional y pymes y transferencia de tecnología como una forma de elevar la calidad de la integración productiva. Ahora, los riesgos para México en la negociación, a mí me parece que reducir la ambición del tratado y eliminar disposiciones ya pactadas, como en algunos momentos se han comentado, por ejemplo, el capítulo 19 de medidas de remedios comerciales, me parece que puede ser muy delicado empezar a quitarle pedazos al acuerdo, porque eso sí nos pone en una situación muy vulnerable. Hoy no queremos capítulo 19, mañana no vamos a querer capítulo 11 y vamos a acabar sin nada, y eso me parece que puede ser muy riesgoso. También introducir nuevas restricciones comerciales o comercio administrado del tipo de los años 80, como las restricciones voluntarias a las exportaciones que Estados Unidos le imponía a las exportaciones automotrices de Japón, disposiciones sobre Buy America y Hire America a expensas de México y de Canadá, o reglas de origen que sean muy restrictivas que reduzcan la competitividad de la región. Ahora, por último, y ya para terminar esta presentación, no podemos dejar de pensar que la renegociación o modernización o actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se da en un contexto político complicado y además es resultado de una agenda política interna de los Estados Unidos que lo que está buscando es atender a su electorado, atender a un electorado que considera que la globalización, que la globalidad le ha fallado, que le ha resultado equivocada y que además se quiere cobrar otro tipo de problemas que son resultado de temas mucho más profundos de la propia economía de los Estados Unidos, como puede ser la crisis del 2009, el elevado costo de los servicios de salud, el elevado costo de los servicios de educación. Eso lo están asociando, me parece a mí, de una forma incorrecta, con una perspectiva incorrecta, haciendo un diagnóstico incorrecto, porque vamos a llegar a un resultado que me parece que puede ser perverso. En Estados Unidos estamos viendo que la administración del presidente Trump tiene problemas diariamente, tiene dos temas en la agenda que me parece que son los fundamentales este año, que son la reforma de salud, el Obamacare, y la reforma fiscal. El Obamacare no ha tenido la velocidad con la que se esperaba que fuera a terminar, no sabemos si va a pasar ahora en el Senado. Todavía están trabajando en ello, no sabemos si va a haber reforma de salud o no, y es una de las principales apuestas del presidente Trump. Reforma fiscal, sabemos que hay una intención de presentar una reforma fiscal, pero todavía no está. Y eso está complicando la agenda en términos de capital político, porque le puede erosionar el capital político hacia el 2018, aunque está por verse, porque también hay que recordar que las 5 elecciones que ha habido en Estados Unidos, elecciones a nivel de Congreso, han sido ganadas por los candidatos republicanos, lo cual Trump lo toma como una aprobación a su administración. En caso de que todo suceda como pensamos que podría suceder, que tuviéramos una negociación que realmente pudiera estar concluida para el 2018. En la Cámara de Representantes, que se requieren 218 votos para pasar, antes de la elección de noviembre del próximo año, el presidente Trump cuenta con una mayoría republicana de 239 congresistas. Sin embargo, no podemos asegurar que estos congresistas realmente le van a dar su voto. Seguramente los demócratas no le van a dar su voto, pero tampoco está asegurado que tenga todos los votos republicanos. Y en México también estamos pasando por un proceso electoral. Para México este tema sí es complicado en la medida en que nosotros no buscamos esta negociación. Obviamente nos tenemos que sentar a negociar, pero el próximo año tenemos elecciones para presidentes y de acuerdo con Consulta Mitofsky, pues esta
esto es nuevamente una indicación de hacia dónde vamos. No hay ninguna garantía de que el partido en el poder vaya a estar, no hay ninguna garantía de cuál es la continuidad y cómo lo podría tomar la siguiente administración, lo que se pueda estar negociando en esta administración. Entonces, para nosotros, pues sí es importante poder tener un resultado rápido. En Canadá también hay una elección en 2019. Digamos que Justin Trudeau está mucho más tranquilo en términos electorales, pero hacia el 2019 hay elecciones. Y dependiendo de los tiempos de la negociación y su aprobación, eventualmente, digamos que si el calendario de negociaciones y el calendario de aprobación del Congreso se diera, pues estamos hablando de que todavía hasta el 15 de diciembre del 2018 hay sesiones legislativas que podrían estar considerando la aprobación de lo que sea que se negocie en el Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es cierto es que el día de hoy tenemos un gran nivel de incertidumbre, la incertidumbre se ha vuelto la normalidad y yo creo que lo que no podemos hacer es dejar de lado las declaraciones del presidente Trump, lo que está sucediendo en Estados Unidos y descartarlo como ocurrencias del presidente Trump. Porque aunque sean ocurrencias del presidente Trump, esas ocurrencias sí pueden tener implicaciones muy fuertes para México, para Canadá, para nosotros en el Telecán. Entonces, yo creo que sí debemos de tomar con toda seriedad y debemos de seguir muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en México con respecto a esta negociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Jaime, si nos haces favor. Buenos días. Pues primero que nada, muchísimas gracias a José Antonio Vidales, a Ricardo Treviño y a todos mis amigos de Karen por habernos rescatado y desempolvado después de tantos años de haber estado aquí juntos hace más de 20 años defendiendo el TLC y promoviendo el TLC. Lo que menos nos imaginábamos es que 20 años después íbamos a estar como los tres mosqueteros, regresando a tratar de revisar el TLC y sobre todo defenderlo del enemigo más inesperado y más improbable que es el presidente de los Estados Unidos. Los que se suponía que nos íbamos a portar mal íbamos a ser nosotros. El tratado estaba hecho para que México amarrara su proceso de apertura y se portara bien, y nunca nos imaginábamos que íbamos a estar ahora en una situación como la que estamos enfrentando. Saludo por supuesto a Jerry, otro veterano de 1000 batallas. Nos tocó estar en la línea de fuego hace dos décadas, y por supuesto a Luzma, que fue parte del equipo de negociación en probablemente uno de los sectores más exitosos, que es el sector automotriz. Y saludo a Salvador Béjar, que acabo de llegar también, parte del equipo de la Secretaría de Economía, antes Secofi. Yo traigo una presentación que, como era de esperarse, después de haber oído a Luzma, pues tiene algunas cosas que coinciden y se duplican, pero tiene otras cosas que creo que la complementan. Entonces, si ustedes me permiten, voy a seguir por la presentación. Algunas cosas no las voy a presentar tan profundamente, y otras me las voy a brincar porque ya las platicó Luz María, pero también hay otras cosas que creo que complementan y nos permiten tener pues un panorama más completo. Luzma, con mucho tino, mencionó qué es lo que está detrás de la preocupación de Estados Unidos en la negociación. Como pueden ver, la presentación que traigo está agrupada en 4 secciones. La primera es a la que me estaba refiriendo yo, qué es lo que está detrás de la obsesión del presidente Trump por renegociar, y esperemos que no sea el caso, denunciar el Tratado de Libre Comercio, en qué escenarios estamos y qué es lo que se está haciendo tanto en el sector privado como en el sector público para preparar la negociación, y luego, por supuesto, cerrar con algunas conclusiones. Como bien lo dijo Luz María, hay 3 cosas que tienen obsesionado al presidente Trump y que son parte y que vienen pues de una profunda, con toda franqueza, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, una profunda ignorancia de cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía, que es el déficit comercial,
Luego, una cosa que ha sido muy importante, que es el cambio en la proveeduría externa de Estados Unidos y, por supuesto, el cambio estructural y la caída en el empleo manufacturero. Luego, escenarios y luego, dónde estamos en la negociación. Déjenme ir muy rápidamente con el tema del déficit en cuenta corriente y en particular en cuenta comercial. La diferencia es que en cuenta corriente incluye la balanza de servicios, es decir, es el saldo de lo que compra o vende un país en bienes y servicios. Y este es un tema que, a riesgo de aburrirlos un poco y darles un poco una clase de economía internacional muy breve, es muy importante porque es la fuente de buena parte de nuestros problemas. La ignorancia del presidente Trump de cómo interpretar un déficit en cuenta corriente. El presidente Trump viene de una experiencia empresarial y ve la balanza en cuenta corriente, y en particular la balanza comercial, es decir, porque le quita la parte de servicios, ve nada más la parte de bienes, como si fuera el estado de resultado de una empresa. Y dice, si yo compro más de lo que vendo, estoy perdiendo y alguien me está viendo la cara. Si ustedes ven todos sus discursos sobre el TLC, sobre Corea, sobre Europa, sobre Alemania, sobre China, a eso se reduce. Y nosotros no somos nadie y no lo vamos a poder educar, pero es una fuente de problema, porque es lo que tiene metido en su cabeza y es lo que está detrás de todas las calificaciones que hace, no solo en la relación con México, pero ayer, como bien me lo comentaba con Luz María, ayer se aventó contra el Tratado de Corea, es lo mismo que le dijo a Alemania, es lo mismo que le dijo a la señora Merkel, y todo lo ve a la luz del déficit en cuenta comercial de Estados Unidos. Bueno, créanme, los que no son economistas me van a tener que creer, el déficit en cuenta comercial no tiene que ver nada con la política comercial de un país. El déficit en cuenta comercial, pero en general en cuenta corriente, es la diferencia entre el gasto agregado de un país y la producción agregada del país. Si el país gasta más de lo que produce, tiene un déficit. Estados Unidos tiene la fortuna de poder financiar este déficit. ¿Por qué? Porque tiene, primero que nada, departamentos en Miami, departamentos en San Diego, departamentos en Nueva York que la gente quiere comprar. Los extranjeros estamos dispuestos a financiar su déficit mediante inversión extranjera directa en Estados Unidos o mediante treasury bills o billetes verdes que traemos en nuestras carteras. Esta gráfica que está aquí es la identidad contable básica en cualquier economía. El déficit en cuenta corriente es la diferencia, que es X menos M, lo que está en la mano izquierda, es la diferencia entre el ahorro y la inversión privada, que es lo primero que está arriba, y el déficit fiscal del gobierno. Y lo que ven aquí ustedes es que Estados Unidos dice sector externo, eso lo que está intermedio es el déficit en cuenta corriente. Lo que está arriba es el ahorro privado de Estados Unidos, es la diferencia entre lo que Estados Unidos ahorra y tiene de inversión, de ahí hay un saldo positivo. Y lo que está abajo es el déficit fiscal de Estados Unidos. La principal causa del déficit en cuenta corriente de Estados Unidos es el déficit fiscal de Estados Unidos. Es que el gobierno americano gasta más de lo que tiene de impuestos. Si el señor Trump se sale con la suya y tiene un programa de infraestructura y reduce sus impuestos, lo que va a suceder es que el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos va a subir, independientemente de lo que haga con China, lo que haga con México, lo que haga con el TLC. Porque el saldo en la cuenta corriente de Estados Unidos es un resultado macro. El señor Trump está bien por las razones correctas, por las razones equivocadas. Si el señor Trump hubiera agarrado este discurso, y permítanme compartirles esta gráfica, estos son los déficits en cuenta corriente
de diferentes países del mundo. Los que están abajo son los que son negativos, empezando por Estados Unidos, y los que están arriba son los que tienen superávit. Y por definición esto se balancea, porque el mundo como un todo, pues lo que vende uno es lo que compra el otro. Si Estados Unidos y el señor Trump hubiera tenido un poco más de educación económica, le hubiera dicho a la señora Merkel, ¿saben qué? Estados Unidos ha sido ya mucho tiempo la locomotora de la economía mundial. Nosotros tenemos un déficit ya de 3-4% del PIB. Ahora les toca a ustedes gastar más. Y Alemania, que tiene un superávit en cuenta corriente de 8%, resultado de tasas de ahorro brutalmente altas, decirle a Alemania, ahora les toca a ustedes gastar más. Pero no tiene que ver esto nada con la política comercial exterior, tiene que ver con la política macroeconómica. Entonces el señor Trump, que está obsesionado con el déficit, debe haber hecho un discurso macro con G20 y decir, les toca a ustedes gastar más. Digo esto que puede sonar una dispersión, pero es muy importante porque en la negociación no vamos a poder resolver el tema del déficit con Estados Unidos. Tenemos un superávit de 60,000 millones de dólares y no hay manera de resolverlo en la negociación. Pero es un problema nuestro y juntos vamos a tener que encontrar la hoja de maple para que el presidente Trump pueda decir, gané la negociación. Entonces lo digo porque esto es muy importante, no hay manera de educar al señor Trump al respecto. Y vamos a tener que vivir con eso. Ustedes leen la entrevista que salió ayer del New York Times del presidente Trump en el avión yendo hacia Francia, platicando del acuerdo con Corea, y dice, Corea nos está tomando el pelo porque tenemos un déficit con Corea y estamos perdiendo. Y no entienden que el déficit no tiene que ver nada con la política de comercio exterior. Y lo digo porque es una restricción, es un tema con el que vamos a tener que vivir y no hay manera de educarlo. Los otros dos temas son bastante más sustantivos y más inmediatos. El siguiente es lo que ha sucedido en América del Norte y en el mundo desde que entró en vigor el TLC y también, por qué no decirlo, desde que China entró a la OMC en el año 2000, que es el cambio en la proveeduría en Estados Unidos, la proveeduría externa. Estos dos países es lo que compraba Estados Unidos el año anterior de la entrada en vigor del TLC y lo que compraba a finales del año pasado por países que lo surtían. Y en estos países lo que pueden ver es que hay tres grupos de países. El resto del mundo, que le vende a Estados Unidos alrededor del 50% de lo que compra Estados Unidos, y luego dos grupos de países, dos asiáticos, China y Japón, y luego sus socios del TLC, México y Canadá. Y lo que vemos es que estas participaciones son bastante estables. Japón y China tenían el 26% en 93, ahora tienen el 29%. México y Canadá tenían el 26% y hoy tienen el 25%. Pero si ustedes ven hacia adentro de los subpaíses, lo que ha habido es una transformación brutal. Estados Unidos compraba el 6% de China en 93 y hoy compra el 23%. Y China hoy es el primer proveedor de productos importados en Estados Unidos. Y Japón, que tenía el 20%, hoy nada más le vende 6%. Es decir, se invirtieron eso. ¿Cuál es la fuente de eso? Pues obviamente Japón es una economía madura, es una economía de relativamente gente grande, se ha movido a servicios y ya ha habido una outsourcing de Japón hacia China, Tailandia, Vietnam. Y por supuesto la irrupción de China en la economía mundial a través de la entrada del OMC. Bueno, en América del Norte ha habido un fenómeno igualmente espectacular. México, que tenía el 7% y Canadá el 19%, hoy México tiene el 14%, y ha desplazado a Canadá y se ha convertido en el segundo proveedor, solo superado por China, en el mercado estadounidense, con 14%.
Y México, como todos ustedes saben, y ustedes mejor que nadie, porque son parte de los actores muy importantes en esa transformación, porque están en la línea de fuego en las aduanas y en los despachos, pues México convirtiéndose crecientemente en la plataforma exportadora de manufactura de América del Norte. Entonces el señor Trump, cuando va y ve que hay productos chinos y mexicanos, pues tiene razón, sí hay una historia detrás de esto. Es una historia que el señor no entiende y cree que se va al déficit y cree que lo va a poder resolver y lo va a poder parar. Pero sí ha habido un cambio muy importante en la estructura de importaciones de Estados Unidos. Y este es el fenómeno probablemente más importante, y aquí Luz María debe estar muy orgullosa porque ella estuvo en la línea de batalla de la mesa de negociación automotriz. Estos países es la producción automotriz en América del Norte en 94 y en 2015. Se las voy a decir muy rápidamente. En 94 se producían 16 millones de autos, en 2015 se produjeron 18 millones de autos en América del Norte. Todo el crecimiento marginal, es decir, todos esos 3 millones de autos adicionales, son México. Estados Unidos producía 12 millones, Estados Unidos produce hoy 12 millones. Canadá producía 2 millones, Canadá produce hoy 2 millones. Todo el crecimiento marginal automotriz, estos 22 años, se explican por México. Entonces, sí ven que las plantas crecientemente están en México. Lo que no ve es que también somos el segundo comprador de autopartes estadounidenses mexicanas, y ustedes mejor que nadie, porque están en la línea de fuego, pues ven todos los insumos y todos los componentes que se requiere importar y que vienen de Estados Unidos y cuántas veces cruzan la frontera para poder tener esa producción manufacturera. El tercer tema, que también lo mencionó Luz María, es que es el empleo manufacturero en Estados Unidos. Y la ilusión, la quimera del presidente Trump de pretender que puede echar marcha atrás del reloj y que puede hacer de Estados Unidos una vez más una economía manufacturera. Pues eso no va a suceder, y no va a suceder porque Estados Unidos es una economía madura, es una economía de servicios. La caída del empleo manufacturero en Estados Unidos no tiene que ver con el TLC, tiene que ver con la transformación brutal que ha tenido la economía de Estados Unidos de moverse a una economía de servicios. Esta gráfica que tienen ustedes enfrente es el empleo manufacturero en Estados Unidos, y pueden ver cómo desde finales de los 70 Estados Unidos está perdiendo empleo manufacturero. Tiene que ver, por supuesto, no solo con que otros sectores han crecido como el de servicios, sino también con un gran cambio en la productividad y que se requieren menos gentes para producir lo mismo. Y déjenme darles nada más un ejemplo, que es el mismo ejemplo de los autos que les di yo en la lámina anterior. Les decía yo que en 94 Estados Unidos producía 12 millones de automóviles, en 2016 sigue produciendo esos 12 millones de automóviles, pero lo que requería de trabajadores hace 20 años era 1.200.000 trabajadores, y hoy requiere nada más 900.000 trabajadores. Es decir, produce la misma cantidad de coches con 25% menos de trabajadores. Y eso no lo va a revertir el señor Trump, eso no solo lo va a revertir, es positivo porque es parte del progreso y es parte de la modernización. Pero eso es donde estamos, esas son las cosas con las que vamos a tener que lidiar durante la negociación, porque es lo que ha obligado a que tengamos esta renegociación que, como bien dijo Luzma, pues nosotros no estamos buscando, y si nos hubieran preguntado, pues no estaríamos donde estamos en esos momentos. Déjenme platicarles ahora un poco dónde están los escenarios de negociación. Eso también bueno, antes de esto, antes de los escenarios, esta es la montaña rusa del tipo de cambio mexicano asociado a las declaraciones de nuestros amigos del norte. Hay tres fechas importantes que explican cambios en la tendencia. La primera es cuando ganó la elección, que nuestro tipo de cambio se disparó de 18 a 21 al día siguiente, cuando no esperábamos nadie que ganara el señor Trump.
Luego la segunda es cuando tomó posesión, que le dio otro brinquito porque se salió del TPP y eso podía anunciar lo que podía pasar con nosotros. Y luego la tercera fue a finales de abril, donde yo sí creo que ya tuvimos un cambio muy importante en la dinámica. El 26 de abril, si no me equivoco, el presidente Trump estuvo a punto de salirse del TLC. Como bien dijo Luzma, el artículo 2205 le da la posibilidad a los países de salirse del TLC con una carta, y el presidente Trump ya tenía la carta y le iba a mandar. Y eso hizo que el sector privado de Estados Unidos, en particular el sector agropecuario, se movilizara y frenara eso y obligara a que se iniciara un proceso institucional al amparo del TPA, que es el Trade Promotion Authority, de renegociación. Entonces, yo creo que a partir de entonces estamos en un proceso mucho más institucional, mucho más acotado, y eso creo que ha jugado en nuestro favor. Yo creo que el presidente Trump ha venido descubriendo con más pena que gloria 3 cosas. La primera es que el TLC no es el desastre que su caricatura le sugería, y que, como se vio a finales de abril, hay una gran oposición en el sector de Estados Unidos a que se denuncie, y no solo eso, que hay un apoyo muy fuerte entre todo el sector privado de Estados Unidos. Y yo creo que para él esto ha sido un descubrimiento. El segundo, que va de la mano, es que esto no es como comprar un lote baldío en el Bronx, que se sienta y lo compra en 2 días, y si no le gusta, se para de la mesa y se va. También han descubierto que hay pesos y contrapesos en Estados Unidos, que hay procedimientos institucionales que tiene que seguir aunque no le gusten. Su propio partido, el Partido Republicano, el liderazgo de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, le han dicho que tiene que seguir el TPA, que es el Trade Promotion Authority, del que habló Luz María, y que no se puede brincar eso. Entonces también ha sido un descubrimiento para él. Lo que no estoy seguro que haya aprendido todavía es la parte del déficit que le dije, que les comenté, porque sigue haciendo declaraciones con respecto al déficit, y yo creo con toda franqueza que el tema del déficit es una causa perdida. No va a haber manera de explicarle al presidente de Estados Unidos que el déficit no tiene que ver nada con la política de comercio exterior, que tiene que ver con lo que gasta y lo que ingresa. Pero en fin, ese es un tema. Pero los otros 2 sí son muy importantes, porque es lo que ha llevado a que hoy estemos en un proceso institucional mucho más ordenado y acotado. Yo creo que eso ya no existe en estos 3 escenarios. Yo creo que hoy existe básicamente un solo escenario. Antes, al principio del proceso, había 3 escenarios. El primero y el tercero, que son los extremos. El primero es que no pasara nada y que se diera cuenta que el TLC es querido por todo el mundo y que decidiera no hacer nada. Yo creo que el primero ya no es un escenario realista, pero lo pusimos en esta lámina para tener todos los escenarios. Luego, el tercer escenario es la denuncia. Yo cada vez la veo menos probable, pero dado el personaje con el que estamos lidiando, pues nunca podemos descartar la posibilidad que un día se canse, un día se harte, un día tenga problemas que no tienen que ver nada con el TLC y decida atender a su clientela política y recurra al artículo 2205, y entonces esa denuncia o esa posibilidad de denuncia sigue existiendo. Yo creo que hoy es mucho menos probable que hace un par de semanas, pero existe, y es la razón por la que nos vamos a sentar o estamos sentados en la mesa de negociación, porque existe la amenaza de que si no puede denunciar el tratado. Y luego el escenario intermedio, que es la renegociación, también tenía 2 escenarios. Yo creo que el primero, que es el que está arriba sin sombrear, es cada vez menos probable, y sería yo pues muy escéptico que se pudiera dar. Y el de arriba lo que quiere decir es que hubiese una renegociación que no requiriera ir a los congresos de los 3 países. Es decir, que los cambios que los países llegáramos a aceptar fuesen relativamente reducidos y no requirieran la intervención de los congresos.
Si la negociación hubiera sido o fuese exclusivamente de reglas de origen, ese podría ser el caso. El tratado le permite a los países modificar las reglas de origen sin tener que ir al Congreso. Luz María bien dijo que México fue al Senado a cambiar las reglas de origen. Bueno, eso yo asumo la responsabilidad porque yo era subsecretario en ese entonces y mis abogados me dijeron que teníamos que ir al Senado y luego descubrí que no teníamos que ir al Senado. Pero la verdad es que las reglas de origen se pueden cambiar sin tener que ir a las instancias legislativas de los 3 países. Entonces, si toda la negociación fuese nada más reglas de origen, podría ser muy rápido desde el punto de vista legislativo. Yo creo que eso ya no es realista. Ya se abrió la caja de Pandora, ya estamos bajo TPA y ya va a haber otras cosas que seguramente van a requerir instancias legislativas. Estos son los tiempos. Luz María ya habló un poco también de eso. Muy brevemente, porque eso sí tiene implicaciones del clima de negocios y del tiempo que va a durar este proceso, y es relevante que ustedes estén enterados porque esto no va a ser rápido. Si la negociación empieza, como todo parece indicar, el 16 de agosto, que es cuando se cumplen los 90 días que tenían que pasar entre la notificación y el inicio de negociación, luego se abre un periodo de cuánto va a durar la negociación. Yo creo, y Salvador nos va a hablar seguramente más tarde de eso, yo creo que los gobiernos están trabajando, por lo menos el de México y el de Estados Unidos, para tratar de concluir la negociación hacia finales del año, es decir, entre agosto y diciembre. Y yo creo que es posible si se ponen como objetivos concluir la negociación rápido. Y eso nos llevaría a tener un handshake, a tener un apretón de manos hacia finales del año. Ahora, eso sería la primera etapa. El proceso de aprobación, ese sí es muy largo, sobre todo en Estados Unidos. Y esto sí es importante que ustedes lo conozcan porque eso va a estar con nosotros, como yo les dije, mucho tiempo. Si la negociación se concluye en diciembre, el presidente de Estados Unidos, antes de poder firmar el acuerdo, aunque haya un acuerdo político y los secretarios de Comercio y de Economía se den la mano y que estamos de acuerdo, el tratado tiene que guardarse entre 90 y 180 días sin que el presidente de Estados Unidos lo pueda firmar. La diferencia entre 90 y 180 días depende del contenido de la negociación. Si en la negociación hay modificaciones o si hay implicaciones de que tiene que haber modificaciones a las leyes de prácticas comerciales de Estados Unidos, es decir, antidumping e impuestos compensatorios, que son muy sensibles para el Congreso de Estados Unidos, entonces el periodo de congelación son 180 días, es decir, 6 meses, que tiene que esperarse entre que se dan la mano y se firma. Y es importante porque no puede haber procesos de aprobación en ninguno de los 3 países hasta que no se ha firmado. Entonces, aunque concluyamos la negociación en diciembre, el presidente Peña no puede mandar el resultado de la negociación al Senado mexicano, sino hasta que se firme. Y la firma está dictada por los plazos en Estados Unidos. Entonces, eso nos lleva en un caso a marzo y en otro caso a junio de 2018, donde ya estamos en procesos electorales en los 3 países, y entonces lo más probable es que el proceso de aprobación en Estados Unidos se vaya hasta 2019. Ahora, yo creo que ese es un escenario bastante probable. Ahora, también yo creo que si hay un handshake en diciembre o principios de 2018, estamos ya lidiando con otro escenario, porque ya hubo un acuerdo de las partes, ya estuvimos de acuerdo, ya hay algo que vender, hay algo que defender, el señor Trump se va a parar y va a decir, tuve la mejor negociación del mundo y otra cosa. Entonces la incertidumbre va a desaparecer en muy buena fuente, sin menospreciar que hay un proceso todavía muy importante de aprobación. Pero esto es importante que lo sepan porque no va a ser un proceso, aunque la negociación sea muy rápida, dado los tiempos y lo que va a suceder en los 3 países, la aprobación nos puede llevar hasta 2019. En México se podría aprobar antes,
Y ese es un tema que en su momento habrá que ver dependiendo cuando se concluya la negociación. Si el handshake es en diciembre y se cumple a los 3 meses en marzo o los 90 días en junio, julio, pues un escenario es que inmediatamente después de la elección en México, el presidente Peña pudiera presentar esto al Senado, que sería un nuevo Senado, pero antes de la toma de posesión. Entonces, los temas de cuándo y cómo se presentan son muy importantes y van a ser fuente, por supuesto, de incertidumbre y de preocupación. Pero insisto, si la negociación, la parte técnica comercial se concluye rápido, buena parte de la incertidumbre va a desaparecer. Entonces, esto es importante que lo sepan, podemos platicar un poco más de eso. Ya también lo dijo Luzma, lo que ha dicho el sector privado de Estados Unidos es do no harm, no se metan con lo que sí funciona el tratado, muévanse rápido y esto es un acuerdo trilateral. También un poco ya se platicó esto. Entonces déjenme platicar rápidamente para concluir y luego movernos a escuchar a Jerry, y sobre todo lo más rico de estas cosas es oírlos ustedes y poder atender las dudas o los comentarios. Es el mundo sin TLC. Ahora, yo creo que es un escenario muy poco probable. Yo creo que vamos a tener una negociación exitosa y yo creo que si tenemos una negociación exitosa, el TLC va a salir muy fortalecido, porque si sobrevivimos al presidente Trump, sobrevivimos todo. Entonces creo que sí va a salir, pero y creo que va a ser la prueba de fuego. Difícilmente hubiéramos podido imaginar una prueba más difícil. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos también, porque es la única manera de sentarse a la mesa de negociación, tenemos que estar listos a pararnos si nos dicen cosas que no son aceptables. Y también Luz María ya dijo algunas de esas cosas. Si quieren reimponer aranceles o poner cupos o simplemente poner cosas que no son aceptables. ¿Y cómo se ve el mundo sin TLC? Y esto es un poco lo que quiero comentar con ustedes antes de concluir. Estas son las exportaciones de México a Estados Unidos por el tipo de arancel que pagarían si no hubiera TLC. Hoy todos pagan 0. Ahora, si no hubiera TLC, el 36% de los 300,000 millones de dólares que mandamos entrarían con 0 de todas maneras, porque Estados Unidos tiene 0 con todo el mundo en esas fracciones. Entonces, esos no sentirían el cambio. Y de hecho, yo creo que esos no hacen ni certificados de origen, porque no necesitan. Si el arancel de nación más favorecida es 0, pues ¿para qué me tomo la molestia de hacer todo el trámite? Otro grupo muy importante, otro 43%, pagaría un arancel de 5 o menos, lo que nos lleva a que el 80% de las exportaciones mexicanas entrarían con aranceles de 5 o menos, que no es el fin del mundo. Pero por supuesto, hay un grupo, los que están arriba de 20 o los que tienen aranceles específicos, que son los no ad valorem, que son, como ustedes los conocen mejor que nadie, que son centavos por kilo, etcétera, pues ahí sí tenemos un 16% de exportaciones que seguramente sí tendrían pues que pagar aranceles más elevados, ¿no? Y hay algunos, no se alcanzan a ver, aquí algunos ejemplos en la parte agropecuaria, sobre todo espárragos pagarían un arancel de 21%, fresas congeladas 11%, y como pueden ver ustedes en la columna que dice Participación de México, en la parte de vegetales México tiene el 95% de lo que importa Estados Unidos. Hay productos, por ejemplo, espárragos frescos, que sí sería complicado porque a menos de que el señor Trump también se saliera de CAFTA, allí lo que tenemos es que México le vende el 52% de los espárragos a Estados Unidos, no pagamos aranceles, que sería el arancel de 21%, pero los otros países que le venden también tienen TLCs. El 47% que está allí en la penúltima columna seguramente son la parte de Centroamérica y los andinos. Si perdemos el TLC, los andinos y los centroamericanos seguirían entrando sin arancel,
y ese es un producto donde México se ve en gran desventaja porque nosotros tenemos que pagar el 21%. Entonces, sí hay algunos productos donde la parte de la preferencia es muy importante. Y seguramente esta es la parte más complicada. Aquí hay 5 fracciones, es la parte industrial, la otra parte era la parte agropecuaria. En la parte industrial tenemos 5 fracciones de camionetas ligeras, que son como 17,000, 20,000 millones de dólares de exportaciones mexicanas, donde el arancel que pagaría México es 25%. Y México es el único proveedor de estos productos, como pueden ver, en uno tiene el 100%, en otro tiene el 99% y el otro tiene el 91%. Este impuesto, si ustedes no lo conocen, se llama el Chicken Tax. El origen del chicken fue una de las cosas que más trabajo le costó a Luz María conseguir en la negociación del TLC que nos los quitaran o que nos los quitaran rápido. Se llama Chicken Tax porque en los 60 Japón le puso problemas a las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Japón, y entonces Estados Unidos agarró lo que exportaba en ese entonces Japón a Estados Unidos, que eran las camionetas ligeras, y le puso el impuesto 25% como represalia, y como no podía ponerse una más a Japón y se lo tenía que poner a todo el mundo como nación más favorecida, pues le puso el 25% y se llama el Chicken Tax. Y eso nos da una gran preferencia. Este tema sería obviamente muy complicado en ausencia de TLCs. Esto es desde el punto de vista de Estados Unidos, ya lo platicó también Luzma, somos grandes compradores de productos, ahí los aranceles para Estados Unidos se podrían ir entre 20 y 45%, hoy pagan en muchos 20%, pero tenemos un consolidado en la OMC de 40, 45%, entonces podríamos subirlos todavía más, y si quisiéramos castigar a la producción o a los exportadores de maíz, de puerco, de pollo, de soya de Estados Unidos, que explica por qué se han movilizado como se han movilizado y por qué el secretario Perdue fue uno de los que fue a la Casa Blanca el 26 de abril al decir al presidente Trump que no se saliera del TLC. Y es en la parte industrial, donde también en el caso de automóviles México tendría aranceles de 50% para las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, obviamente, Estados Unidos también vería afectado su acceso. Pero déjenme acabar con esta lámina y luego les hablo un poco de lo que creo que tienen que seguir haciendo para la preparación de esta negociación. Esto es lo que importa a Estados Unidos de todo el mundo, y lo que está en rojo y azul es lo que importa con tratados de libre comercio. El 26% es lo que importa desde México y Canadá. El otro 5% es lo que importa de Corea del Sur, de los países CAFTA, de los países andinos, de Singapur, de Australia y los otros países con los que tiene TLCs. El resumen de esto es que 70% del comercio de Estados Unidos se hace sin TLCs. Y en ese 70% está China, está la Unión Europea, está Brasil, está la India. Entonces, puesto de otra manera, si perdemos el TLC, no es el fin del mundo en términos del acceso al mercado de Estados Unidos, porque el mundo le sigue vendiendo a Estados Unidos sin TLCs, que es ese 70%. Pero lo más importante es qué haríamos nosotros sin TLC internamente, y ese es probablemente el mensaje más importante. El valor más importante que ha tenido el TLC para México, sin lugar a dudas, y no menosprecio el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, pero el valor más importante ha sido interno. Ha sido dos cosas, que nos obligó a abrirnos aquí y que tiramos la llave de esa apertura, porque la consolidamos en un tratado internacional y esto se ha convertido en una camisa de fuerza para las autoridades mexicanas que tienen que portarse bien y no pueden cerrar la economía. Entonces, el reto más importante en ausencia del TLC es cómo reaccionamos y cómo resistimos la tentación de empezar a cerrar. Seguramente lo más importante que tendríamos que hacer, y no creo que tengamos que llegar a ese momento porque no
sinceramente no creo que ese es el escenario más probable, es que seguramente en ausencia de TLC tendríamos que hacer una apertura unilateral muy fuerte para dejar a los importadores mexicanos en igualdad de circunstancias de lo que tienen ahora, que no pagan aranceles derivados del TLC. Entonces, ese sería el principal. Y luego cerrar, juntarnos todos de la mano y decir no vamos a cerrar, y tenemos que quedarnos abiertos. Y yo creo que ese es el reto más importante, sin menosprecio del mercado, del acceso al mercado de Estados Unidos. Yo concluiría nada más diciéndoles que obviamente en estos meses, este mes que faltan para iniciar la negociación, pues ustedes tienen que seguir trabajando como lo han venido haciendo, porque ustedes los veo todos los días allí en el cuarto de junto de Concamín, como dicen los americanos, for the sake of transparency. Nuestra firma ICOM está ayudando al CCE en el proceso de preparación de la negociación. Entonces vemos a todos nuestros amigos de CAREM en las reuniones que tenemos, pero sí es muy importante que ustedes sigan trabajando, hagan el diagnóstico de lo que quisieran poner en la mesa o lo que les duele, y por supuesto pues más de lo que han venido haciendo, y la mejor prueba es este Congreso, platicar con sus amigos de Estados Unidos, con sus socios, con toda la coalición del sector privado de Estados Unidos, que Jerry seguramente nos va a hablar más tarde de eso, para seguirle transmitiendo a los gobernantes en Estados Unidos, a la administración, a los congresistas, a los senadores, a los gobernadores, de la importancia estratégica del TLC. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, finalmente, Jerry, si nos haces favor, por favor. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro. Lo interesante de estar como ponente en un panel como dos catedráticos y dos figuras tan importantes es que llega un banquero y termina como último ponente. ¿Qué me queda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Qué bueno. Muchas gracias. Y sé que también hay un par de presentaciones que nos siguen hoy por la tarde, pero yo estoy aquí presente como invitado. He estado de aquel lado del presidio por más de 30 años escuchando a personas tan importantes como Luz María y como Jaime y otros más expositores y ponentes en estos congresos. Y ahora es un gran honor estar ahora de este lado y presentarles una perspectiva, porque creo que soy el único americano aquí en el presidio, ¿verdad? Y una perspectiva de lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos trabajando nosotros en Estados Unidos para modernizar. Yo quiero usar la palabra modernizar, no renegociar, sino que modernizar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hoy yo quisiera presentar una perspectiva y voy a iniciar mi presentación como estudiante de historia de esta forma. Aquí pueden ver ustedes en la reciente historia de la política comercial de los Estados Unidos una serie de acuerdos, empezando desde 1930, con lo que la ley más conocida que se ha estado usando es la ley de Smoot-Hawley Act, que es the Tariff Act de 1930. Siguen otras más en 1934, cada una teniendo su nombre en particular, y cada acuerdo se le iba agregando ciertos puntos especiales que eran requisitos dentro de las negociaciones, llegando al punto de los más conocidos, como fueron los de 1962, que es el Trade Expansion Act de 62, los que más acordamos es en 1988, lo que llamamos el Omnibus Trade and Competitiveness Act, que fue el precursor del Tratado de Libre Comercio, cuando ya Estados Unidos y Canadá estaban negociando su tratado, y luego eventualmente permitió que México entrara dentro del acuerdo nuevo que se fue
convirtiendo en un acuerdo trilateral. Y finalmente, no quiero dejar que en 1995 entramos ahora al World Trade Organization y empiezan a participar más y más países dentro de las negociaciones de acuerdos comerciales. Y han habido más posteriormente a 1995, mayoría de ellos acuerdos bilaterales. Así que la historia se repite y en realidad hay que ver los puntos, cómo están relacionados lo que sucedió en 1993 y a lo que está sucediendo en estos tiempos. Estos acuerdos bilaterales tenían dos puntos fundamentales desde el punto de vista americano. Uno era proteger al trabajador americano y una serie de propuestas, entre ellas lo que escucharon ustedes, incluía Trade Adjustment Assistance, ayuda al empleado que quizás había sido desplazado por estos acuerdos bilaterales o multilaterales, y también proteger a ciertos sectores importantes de Estados Unidos, entre ellos sector del acero, automotriz, textil, azúcar y varios más. Yo también, viendo las presentaciones anteriores, voy a irme rápidamente para no repetir mucho de lo que se platicó y concentrarme un poquito más en lo que estamos haciendo dentro de los retos que tenemos en Estados Unidos. Ustedes pueden ver que queremos mantener ahora lo que le llamamos un Telecan NAFTA 2.0. Es la parte que le llamamos modernizarlo y llamarle NAFTA 2.0, NAFTA 2.0. Y seguir manteniendo lo que el tratado sea trilateral, que no cause ningún daño económico, como se comentó, actuar con la mayor rapidez, enmendar el acuerdo, no renegociarlo, sino agregarle y darle un valor agregado a lo que ya se ha negociado en cualquier acuerdo comercial anterior a lo que estamos hablando ahorita. Y finalmente, la importancia de consultar con el sector privado. Los principales actores, ustedes ya los escucharon, Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el sector privado, pero es importante recalcar de que dentro del Poder Legislativo, bajo el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, solamente el Congreso tendrá la responsabilidad primaria de regular comercio con otros países. También es el único poder que puede imponer y la recaudación de impuestos. Y por eso también dentro de ese Poder Legislativo, dos comités son fundamentales en cada uno de estos acuerdos. Hablaron del Comité de Finanzas. Actualmente el Comité de Finanzas son 14 republicanos y 12 demócratas. Y la Cámara de Diputados, el Comité de Ways and Means, que actualmente consiste de 24 republicanos y 16 demócratas. El Poder Ejecutivo también, bajo la misma ley de Smoot-Hawley, el Congreso aprobó la autorización para que el presidente de los Estados Unidos pudiera negociar e implementar nuevos pactos de comercio de interés mutuo con otros países. Y posteriormente, en los acuerdos que siguieron el Smoot-Hawley Act, agregaron lo que referimos ahora como TPA, Trade Promotion Authority. Durante los 90s nosotros le llamamos Fast Track. Y también dentro del Poder Ejecutivo se delegaba al secretario de Comercio y al negociador de los tratados como las figuras importantes dentro del Poder Ejecutivo. El poder privado, del cual yo participo como banquero, es siempre de incluir a las pequeñas y medianas industrias, las cuales generan el mayor número de empleos en Estados Unidos. Los actores como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde estamos armando las coaliciones con otras asociaciones, de las cuales quizás ahorita el más importante sea el US-Mexico CEO Dialogue, que incluye dentro de las cámaras, no solamente de Estados Unidos, sino que también el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Asociación de Hombres de Negocios y varias otras asociaciones como Index, Concamín, Canacar y varios más que participan dentro de ese diálogo entre
los sectores privados de Estados Unidos y México. Y también principales actores son los empleados de cada uno de estos sectores, importantes porque de los sectores como automotriz, de agricultura, textil, las cuales ustedes ya escucharon, cada uno de estas personas que son empleados son votos para muchos de estos personas que estamos hablando dentro del Poder Legislativo. Los temas ya los vieron, ya los escucharon todos, no los voy a tocar de nuevo, ya los han visto, los presentó Luz María, los presentó Jaime, pero también los nuevos que quizás queremos ver, estamos viendo el tema de infraestructura, el tema de trámite aduanero que ustedes están tratando durante este Congreso, y varios más que le dan ese valor agregado dentro de la modernización del Tratado de Libre Comercio o NAFTA 2.0. Si recordamos nosotros ahora y vemos los retos, que es el tema principal de este panel, yo lo veo de esta forma. Quizás el reto más importante que estamos enfrentando nosotros en Estados Unidos es un reto político. En 1993, regresando a la historia, 3 presidentes estaban a favor de expandir sus relaciones comerciales para poder competir a nivel global contra Europa y Asia. 1993. Y Jaime hace recordar que en los 90, si los varios de ustedes recordar, el enemigo no era China, el enemigo era Japón. China no estaba ni en el mapa para nosotros en el área de comercio. Pero los votos del Congreso durante ese periodo de 1993, que fueron en la Cámara de Diputados 234 a favor del TLC y 200 en contra. Como dijo Luz María, se necesitaban una mayoría de 218 para que pasara en la Cámara de Diputados. En el Senado fueron 61 votos a favor, 38 en contra, de los cuales ustedes ven en cada una de esas cámaras. En la Cámara de Diputados a favor fueron republicanos 132 y a favor 102 demócratas. En contra, 43 republicanos también y 156 demócratas. En el Senado, quiero que ustedes también noten que fueron 34 republicanos a favor y 27 demócratas a favor. Y en contra, 12 republicanos y 26 demócratas. Pongo estas figuras aquí para que ustedes puedan empezar a ver lo que se está formando dentro del reto político que el cual yo les estoy presentando. Hoy, este año, 2017, tenemos un Congreso que está totalmente polarizado, está dividido y es casi imposible llegar a un acuerdo legislativo. Y finalmente, este mismo año tenemos 3 presidentes que no totalmente están de acuerdo en todo lo que uno dice, empezando con nuestro presidente Trump. También tenemos un reto de una apatía del sector privado. Yo como empresario, como banquero, hemos trabajado con el sector privado, estando seguros de proteger lo que ya hemos cultivado y hemos trabajado, y a la vida de armar esas coaliciones. En los 90, en 93, después que se aprobó el Tratado de Libre Comercio, nosotros los que nos llamábamos NAFTA Warriors, como guerrilleros del TLC, nos regresamos a nuestras oficinas a trabajar y nos olvidamos totalmente. La coalición en aquel año era la más importante, se llamaba USA NAFTA, era la coalición del sector privado que consistía de la Cámara de Comercio, la Business Roundtable, la Asociación de Hombres de Negocios, la National Association of Manufacturers. Estábamos todos unidos, el Border Trade Alliance, la Alianza de Comercio Fronterizo. Era una coalición totalmente armada para promover y que el pase y la autorización del Tratado de Libre Comercio. También lo que ahorita nos encontramos es que esa coalición no está tan organizada como muchos quisiéramos.
Otro reto que también estamos enfrentando, se tocó el tema brevemente, yo no voy a hablar mucho de él, es el tema de demografía y la tecnología y el impacto en esos mismos empleos o en esas mismas empresas que han sido afectadas de una forma negativa en base a los acuerdos. Y el último tema del reto que yo veo es el tema de seguridad. Una amenaza mundial que vivimos el día de hoy, que requiere ideas de sentido común, no como muros, sino que ideas de sentido común, y hemos tomado la libertad de distribuir un folleto del tipo de ideas que nosotros en el sector privado hemos propuesto, porque tenemos sí estamos todos de acuerdo que hay una responsabilidad compartida entre todos nuestros países, y esta amenaza de seguridad es algo que creo que vamos a seguir viviendo por muchos años más, pero hay que generar esas ideas de sentido común. Y desafortunadamente, yo sí me duele decirlo, que en mi país, dentro de nuestros congresos, hay varias personas que padecen de ese sentido común. De las estrategias que estamos usando nosotros, empezamos con el éxito que tuvimos en los 90s, que es cabildear, lobby, a las principales personas que van a influir o participar dentro del diálogo de cualquier modernización. ¿Quiénes son los que van a participar dentro del NAFTA 2.0? Y estamos nosotros implementando un cabildeo muy intensivo con esas figuras de esos comités, el Comité de Finanzas, el Comité de House Ways and Means, y también cualquier otro senador o diputado republicano o demócrata que pueda influir de una forma u otra en este diálogo. Y luego también la importancia de mantener nuestro enfoque en modernizar el tratado, no tratar de cambiarlo o crear un nuevo acuerdo comercial que requiera aprobación del Congreso. Y finalmente, usar como base las experiencias de los acuerdos comerciales de los tres países, tipo lo que ya se había incluido dentro del TPP, que es la parte que ahora vemos nosotros bajo NAFTA 2.0. Dentro del cabildeo les quiero enseñar a ustedes cómo hemos trabajado nosotros en Washington, y con senadores y con diputados, y nos han acompañado varios miembros del Consejo Coordinador Empresarial, muchos de ustedes en este salón, como agentes aduanales. José Antonio, tú has estado participando, San Glafiro Montemayor también ha participado en muchos de los foros. Federico, tú has estado ahí también presente de parte de Index. Varios de ustedes han estado en estas visitas cabildeando con senadores y diputados. Este es el senador Cornyn de Texas, está en el Comité de Finanzas del Senado, Cornyn. Y también acompaña ahí Moisés Kalach del Consejo Coordinador Empresarial, que es la figura sumamente importante, que yo de veras admiro el equipo que tiene el Consejo Coordinador, y con él es con el que estamos trabajando. Estamos haciendo lo siguiente, estamos visitando a senadores influyentes. Aquí ustedes pueden ver al senador Rubio de Florida, donde Emilio Cadena, que fue presidente de Index y también forma parte del Consejo Coordinador. Estamos dialogando, estamos informando, estamos proponiendo las nuevas ideas de modernizar el NAFTA 2.0. Senadores como el senador Tillis de Carolina del Norte, que fue uno de los estados influyentes del sector de textil. Y también vemos el equipo, como vamos unidos todos ahí con nuestros amigos de México en cada una de estas visitas. Aquí está Moisés, el senador Tillis de Carolina del Norte, junto con Emilio. Ahora en junio, donde algunos de ustedes participó, José Antonio, tú estuviste ahí presente en la cena del US-Mexico CEO Dialogue, y aquí ustedes pueden ver las figuras. Jaime, tú vas a reconocer ahí a Mac McClary, que fue una figura importante. Como dice el dicho en español, aquí estamos y no nos vamos. Estamos presentes de nuevo, varios de nosotros del mismo equipo de Estados Unidos regresando. Estamos con Tom Donahue, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, junto con el subsecretario Sada,
y los miembros del equipo del Consejo Coordinador Empresarial. Así que ustedes pueden ver que los esfuerzos, estamos unidos, México, el sector privado de México, junto con el sector privado de Estados Unidos, cabildeando, informando, educando a muchos de estos congresistas y diputados y senadores. Y ahora también tenemos que expandir este cabildeo a nivel estatal. Se ha formado en Texas, del cual México es el socio número 1 de Texas, una nueva coalición que se llama Texas-Mexico Trade Coalition, encabezado por, aquí estamos en una foto con el secretario Ross, del cual también estamos participando el sector privado de Texas, CEOs, directores de Texas, en visitar a miembros del gabinete del presidente Trump o personas de influencia dentro de la Casa Blanca, en el cual también exponiéndoles a ellos la importancia de ciertos estados, la inversión del empresario mexicano en cada uno de esos estados, generando empleos, creando una inversión sumamente importante para cada estado de los Estados Unidos. Y por eso esta coalición aquí en Texas es quizás una de las más importantes y muchos de ustedes ojalá que nos puedan ayudar y participar, especialmente si ustedes tienen inversiones también en el estado de Texas. Así que, por razones de tiempo, yo quiero nada más concluir de esta forma. En 1993, cuando el presidente Bill Clinton estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, estamos ahí todos presentes en la Casa Blanca, nunca se me han olvidado las palabras que él dijo cuando estábamos todos hablando el debate del TLC. Dice, no podemos permitir que la búsqueda de una solución perfecta sea el enemigo de una mejor solución. Yo quisiera terminar repitiendo esas palabras con ustedes esta tarde, porque cuando hablamos con nuestro presidente, no va a haber una solución perfecta, pero debe ser una solución mucho mejor de lo que tenemos actualmente y modernizar el TLC, el Telecan, el NAFTA 2.0 con la ayuda del sector privado. Es fundamental que participemos cada uno de todos nosotros, cada uno de ustedes. De nuevo, agradezco la oportunidad de que me hayan invitado a estar en este foro con tan distinguidas personalidades, y estoy a sus órdenes también como banquero porque sigo trabajando, hay que pagar por este viaje. Muchas gracias.